Métodos de ordenación de datos. Algoritmos básicos. Existen diferentes algoritmos de ordenación elemental o básicos, cuyos detalles de implementación se pueden encontrar en diferentes libros de algoritmos. Los algoritmos presentan diferencias entre ellos, que los convierten en más o menos eficientes y prácticos. Entre ellos tenemos ordenación por intercambio. El ordenamiento por intercambio es el más sencillo, ya que intercambia y ordena los elementos de una lista en orden ascendente. Este algoritmo se basa en la lectura sucesiva de las listas a ordenar, comparando cada elemento y así ponerlos o intercambiarlos para tener una forma ordenada. Ejemplo. En este ejemplo tenemos 4 términos, en el cual el elemento del índice A sub 0 se compara con cada elemento posterior de la lista. En cada comparación se comprueba si el elemento siguiente es más pequeño y se lo cambia, así sucesivamente hasta que lleguemos a una forma ascendente. El ejemplo. Este ejemplo está realizado en C++ y nos permite ordenar de forma ascendente. Ordenación por selección. Considerando el algoritmo, lo que realizamos es que el contenido en A sub 0 sea el valor más pequeño, el valor almacenado en A sub 1 el siguiente, hasta que n-1 es el elemento mayor. Ejemplo. En este ejemplo lo que hacemos es seleccionar el elemento más pequeño de la lista A, intercambiarlo con el elemento A sub 0, y ahora lo tenemos al pequeño en el primero. Considera la posición de la lista A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Seleccionamos el elemento más pequeño y lo intercambiamos. Este ejemplo está realizado en C++ y nos permite ordenar. Ordenación por burbuja. Las técnicas utilizadas se denomina ordenación por burbuja u ordenación por hundimiento. La técnica consiste en hacer varias pasadas a través del array. En cada pasada se compara las parejas sucesivas de elementos. El ejemplo. En la pasada se compara el elemento adyacente. Se realiza n-1 comparaciones para cada pareja. En la pasada 1 se realiza la misma comparación e intercambios. Termina con el elemento segundo mayor a n-2. El proceso termina cuando la pasada n-1 en la que el elemento más pequeño llega a su punto. Como tenemos aquí el ejemplo del método de burbuja, de ordenación de burbuja. Ordenación Shell. La ordenación Shell se debe a su nombre a su inventor, D.L. Shell. Se suele denominar también ordenación por inserción con incrementos decrecientes. Se considera que el método de Shell es una mejora de los métodos de inserción directa. El algoritmo de Shell modifica los saltos contiguos resultantes de las comparaciones por saltos de mayor tamaño y con ello se consigue que la ordenación sea más rápida. Generalmente se toma como salto inicial n sobre 2, siendo n el número de elementos. Luego se reduce el salto a la mitad en cada repetición hasta que el salto sea de tamaño 1. Los pasos a seguir por el algoritmo para una lista de elementos son: dividir la lista original en n sobre 2, grupo de 2, considerando un incremento o salto de los elementos. Clarificar cada grupo por separado, comparando las parejas de los elementos y si no están ordenados se intercambia. 3. Se divide ahora la lista en la mitad de grupos, con un incremento o un salto de los elementos también mitad, y nuevamente se clasifica cada grupo por separado. Así sucesivamente se sigue dividiendo la lista en la mitad de grupos con el recorrido anterior y con incrementos o saltos decrecientes en la mitad que el salto anterior, y luego clasificamos cada grupo por separado. El algoritmo termina cuando se consigue que el tamaño de salto sea 1. Ejemplo. En estos ejemplos podemos observar un grupo de números y cómo vamos a ir ordenando los números por saltos decrecientes en cada pasada hasta que el salto sea igual a 1. Ordenación de Kitsor. El algoritmo conocido como Kitsor ordenación rápida recibe el nombre de su autor, Tony Hoare. La idea del algoritmo es simple, se basa en la división en particiones de la lista, ordenar, por lo que se puede considerar que aplica la técnica de divide y vencerás. El método es posiblemente el más pequeño.
de código más rápido, más elegante y más interesante y eficiente de los algoritmos de ordenación conocidos. El algoritmo de Quicksort requiere una estrategia de partición y la selección idónea del pivote. Las etapas fundamentales del algoritmo dependen del pivote elegido, aunque la estrategia de partición suele ser similar. Pasos en el algoritmo de Quicksort. El método se basa en dividir los elementos de la lista a ordenar en dos partes o particiones separadas por un elemento, una partición izquierda, un elemento central denominado pivote y una partición derecha. La partición o división se hace de tal forma que todos los elementos de la primera sublista son menores que todos los elementos de la segunda sublista. Los dos sublistas se ordenan entonces independientemente. Para dividir la lista en particiones se elige uno de los elementos de la lista y se utiliza como pivote, elemento de partición. Si se elige una lista de cualquiera con los elementos en orden aleatorio, se puede seleccionar cualquier elemento de la lista como pivote. Por ejemplo, primer elemento de la lista. Si la lista tiene algún orden parcial conocido, se puede tomar otra decisión para el pivote. Idealmente el pivote se debe elegir de modo que se divida la lista exactamente por la mitad, de acuerdo al tamaño relativo de las claves. Por ejemplo, si se tiene una lista de enteros del 1 al 10, 5 o 6 serían los pivotes ideales, mientras que 10 y 1 serían elecciones pobres de pivotes. Una vez el pivote ha sido elegido, se utiliza para ordenar el resto de la lista en dos sublistas. Una tiene todas las claves menores que el pivote y la otra todos los elementos claves mayores o iguales al pivote. Estas dos listas parciales se ordenan recursivamente utilizando el mismo algoritmo, es decir, se llama sucesivamente el propio algoritmo Quicksort. La lista final ordenada se consigue concatenando la primera sublista, el pivote y la segunda lista. En ese orden, en una única lista, la primera etapa de Quicksort es la división recursivo de la lista hasta todas las sublistas con todos de un solo elemento. Ejemplo. Como podemos observar en estos dos ejemplos, tenemos una lista de números y vamos a coger un pivote, en este caso el 30, para compararlo con los demás elementos de la lista e ir ordenándolos. Este pivote se comparará con todos en todas las pasadas y se creará dos sublistas. Ahí el pivote quedará en la mitad. Ordenación de binsort y radixor. Estos métodos de ordenación utilizan urnas para depositar en ellas los registros. En el proceso de ordenación, en cada recorrido de lista se deposita una urna aquellos los registros cuya clave tiene una cierta correspondencia con I. Método de Binsort. Este método, también llamado clasificación por urnas, es tan sencilla que es expuesto en un caso particular del método de ordenación. Este método utiliza urnas. Cada urna contiene todos los registros con una misma clave. El proceso consiste en examinar cada registro R a clasificar y situarse en una urna I, coincidiendo y con el valor del campo clave de R. En la mayoría de los casos en que se utilice el algoritmo será necesario guardar más de un registro y en una misma urna por tener claves repetidas. Entonces estas urnas hay que concatenarlas en el orden de menor índice de urna a mayor, así quedará el array en orden creciente respecto al campo clave. El algoritmo contiene los siguientes pasos: crear una colección de casilleros vacíos, colocar cada elemento a ordenar en un único casillero, ordenar individualmente cada casillero, devolver los elementos de cada casillero concatenados por orden. Ejemplo. En estos ejemplos podemos ver cómo tenemos el vector o las urnas y vamos a ir comparando y depositando en una nueva urna ya los elementos ordenados. Método de Radixor. Este método puede considerarse como una generalización de la clasificación por urnas.
Aprovecha la estrategia de la forma más antigua de la clasificación manual, consistente en hacer diversos montones de fichas, cada uno caracterizado por tener sus componentes un mismo dígito o letra si es alfabético, en la misma posición. Estos montones se recogen en orden ascendente y se reparten de nuevo en montones según el siguiente dígito de la clave. Ejemplo. Como podemos observar, aquí tenemos un grupo de números que vamos a recoger y según el número de pasadas vamos a ir ordenándolos. Como decía, es el método que recoge el más antiguo manualmente y queda en un solo array ya todos los números ordenados. Comparación con otros métodos. Prediction. Evalúa cada dígito de cada elemento para ir colocando, mientras que Binsort delega la función de ordenar a otros elementos. Binsort se puede utilizar en listas grandes y pequeñas, pero no ordena, debe dar paso a otros. Quinsort es predecible utilizarlo en listas grandes, de lo contrario es mejor implementar inserción o burbuja. Algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda, hay 4 tipos de algoritmos de búsqueda. Como podemos ver, una es de la búsqueda secuencial. Consiste en ir comparando el elemento que se busca con cada elemento del arreglo hasta cuando se encuentra. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos ver que está buscando un número y se detiene hasta que encuentra el mismo que coincide en la primera parte de la imagen. En este caso es el 37. En la segunda imagen busca número por número y al final, hasta que encuentre el número 37, se detiene un array. Otro tipo de ejemplos de la búsqueda secuencial es como búsqueda del menor, búsqueda de un mayor o búsqueda de un elemento. Es casi similar al ejemplo anterior, solo que aquí podemos observar lo que es el código. Otra búsqueda es búsqueda binaria. En el caso anterior de búsqueda, se asume que los elementos están en cualquier orden. En el peor de los casos, deben hacerse n operaciones de comparación. Una búsqueda más eficiente puede hacerse sobre un arreglo ordenado. Una de estas es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria compara si el valor buscado está en la mitad superior o inferior, en la que está subdividido nuevamente, y así sucesivamente hasta encontrar el valor. Como podemos ver en el ejemplo, en esta imagen podemos ver que nos da una lista y tenemos que encontrar un número 18. El primer arreglo empieza viendo desde el primer valor, el medio y el último. Y así seguimos viendo número por número hasta poder encontrar el número en la posición que nos pide. Otro tipo de búsqueda es la búsqueda sin sentinela. Búsqueda sin sentinela. El algoritmo simplemente recorre el array comparando este elemento con el dato que se está buscando. Al llegar a hacer un ejercicio en C++, en este ejercicio nos muestra una serie de números en las cuales la máquina mismo nos da el número que tenemos que buscar, el número que busca. En esta situación analizará la lista y nos dará en qué posición se encuentra el número. La complejidad del algoritmo mediante un número de iteraciones de mejor caso sería 1 y se corresponderá con aquella situación en la cual el elemento a buscar está en la primera posición del array. El peor caso de complejidad será el TAM y sucederá cuando el elemento metodológico de la programación busca en esta última posición del array. El promedio será TAM más 1 sobre 2. El orden de complejidad es lineal. Cada iteración necesita una suma, 2 composiciones y una ADN de lógico. A continuación, consideremos en estos varios números que nos pide buscar el número 8. En esta serie de números se pone a analizar uno por uno hasta encontrar el número que desea encontrar. En este caso encontramos el número 8 en la posición 5. Búsqueda con sentinela.
Si tuviésemos la seguridad de que el elemento buscado está en el conjunto, nos evitaría controlar si se supera el límite superior. Para tener esta certeza, se almacena un elemento adicional que coincidirá con el elemento buscado y que se situará en la última posición del array. De esta forma se asegura encontraremos un elemento buscado. Un ejemplo sería, nosotros tenemos que ingresar varios números, cualquier número, sin un límite, pero con la condición de que si se ingresa el número 0, la lista se terminará, nos da los números, la cantidad de números que hemos ingresado y ya.